Hola nuevamente. En esta cuarta entrega de nuestro video de instalación de Oracle Database 19c vamos a ver cómo hacer la instalación de los binarios de la base de datos de Oracle. En el video anterior hicimos la descompresión de este archivo, que es el linux.x64-19000-db-home.zip, que es donde están todos los archivos que nos van a permitir hacer la instalación de la base de datos. Uno de esos archivos, y que es el que nos va a permitir implementar los binarios, es este. Se llama run installer. Entonces ahorita vamos a ejecutar este comando. Previo a hacer la ejecución debemos de tener habilitado lo que es el entorno gráfico. Aquí, como pueden ver, estamos obviamente utilizando un entorno gráfico, no estamos en una consola de tipo shell, pero necesitamos validar que tengamos configurado el ambiente gráfico. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a decir que con el comando echo nos despliegue el contenido de una variable que se llama display. Le damos enter y en este caso, para el usuario Oracle, vean que no nos regresó nada. Previamente yo hice una revisión en la pantalla en la terminal donde tenemos el usuario root, y aquí ejecuté el mismo comando echo display, y vean que me regresa 2.0. Esto significa que cuando yo lance algún archivo o algún comando que traiga un entorno gráfico integrado, se va a desplegar, digamos que en esta posición de nuestra pantalla. Entonces nosotros podemos hacer un export de la variable display y decirle lo mismo, que nos configure la variable display a 2.0. aquí les doy nuevamente un echo pesitos display, y vamos a ver que ya tengo lo mismo. En este momento yo puedo lanzar ya el comando run installer. No lo voy a hacer así por algunas cuestiones de que a veces, aunque yo tenga seteada esta variable, nos manda un error durante el despliegue gráfico de este comando. Entonces, para evitar ese error y para irnos a la segura, lo que voy a hacer es un switcheo de usuario. Aquí ahorita yo en la sesión pasada inicié sesión con el usuario root, digamos como usuario principal. Entonces aquí puedo ver quién es el usuario principal que está logueado en esta consola. Voy a hacer un cambio, le voy a decir switch user. Voy a entrar directamente con el usuario Oracle. Abro una terminal, valido que esté configurada la variable display. Aquí me lo puso como 2.1, y entonces me voy ahora sí a mi directorio Oracle Home, haciendo uso de la variable que ya tenemos configurada. Le doy un ls-ltr, busco el archivo run installer, le pongo punto diagonal para decirle que quiero ejecutar ese archivo, y le doy enter. En este momento se nos va a desplegar el entorno gráfico de la ejecución de este comando run installer. Entramos a lo que es el wizard de instalación, y aquí vemos que tenemos, nos dice seleccione alguno de las siguientes opciones de instalación: crear y configurar una base de datos standalone, o solamente configurar el software. Entonces vamos a tomar la segunda. Le damos next. Selecciona el tipo de instalación de base de datos que deseamos realizar. Si queremos realizar lo que es una instalación de base de datos de standalone, o una base de datos de tipo cluster. Entonces nosotros vamos a seleccionar la primera opción. Le doy next. Seleccionamos aquí la opción de Enterprise Edition. Next. Vean que por default ya toma el valor que configuramos para la variable de Oracle Base U01/app Oracle, y también nos hace referencia a lo que es el Oracle Home, y nos da también la ruta que nosotros configuramos. Entonces le damos next. En esta pantalla también le vamos a dar next. Vamos a dejar todos los grupos como están por default. Podemos hacer cambios, pero vamos a simplificarnos. Simplemente dejamos todo como está. Le damos next. Durante lo que es la instalación de los binarios de Oracle, va a haber una parte donde nos va a pedir que se ejecuten unos scripts con el usuario root. Entonces, si tomamos esta opción,
nosotros podemos decirle que se ejecuten de forma automáticamente esos scripts, pero vamos a dejar que el sistema nos pida la ejecución de esos scripts. Más adelante van a ver una pantallita donde nos va a pedir que ejecutemos los scripts. Le vamos a dar next. Comienza lo que viene siendo la comprobación de los requisitos de instalación de la base de datos. Básicamente cumplimos con todo menos con lo que es el tamaño de la memoria swap, que como había comentado anteriormente, esta parte nos la podemos saltar. Entonces aquí simplemente le vamos a dar ignorar y le damos next. Aquí nos hace una advertencia de que hemos elegido ignorar algunos de los prerequisitos. Si estamos seguros, le decimos que sí. Nos aparece un resumen de lo que va a ocurrir y le damos install. En este punto aparece lo que les comentaba, nos solicita lo que es la ejecución de scripts con el usuario root. Nada más nos está pidiendo ahorita uno, hay veces que aparecen dos, o lo normal es que aparezcan dos. Copio lo que tengo aquí, le doy control C, abro una terminal. En esta terminal me switcheo hacia el usuario root, pego la ruta del script y aquí simplemente le voy a dar enter, aceptando todo lo que aparece. Entonces terminamos de ejecutar el script, cerramos y le damos OK. Y con esto hemos terminado lo que es la instalación de los binarios de la base de datos de Oracle. Vamos a continuar con lo que es la instalación. Bueno, aquí más bien vamos a continuar con lo que es la creación de la base de datos. Ahora sí, le damos cerrar. En este momento nosotros estamos listos para ejecutar un comando de BCA. Nos aparece lo que es el asistente de configuración de base de datos y aquí tenemos dos opciones, lo que es crear una base de datos o administrar templates. Vamos a tomar la opción que está por default, que es Create Database, le damos Next. De aquí tenemos dos opciones principales, que es Typical Configuration y Advanced Configuration. Vamos a tomar Advanced Configuration, le damos Next. Nos pregunta el tipo de base de datos que deseamos crear. Vamos a tomar la opción por default, Oracle Single Instant Database. Si no les llegase a aparecer, pues buscan tomar esta opción o seleccionar esta opción. Luego de aquí nos pide que seleccionamos un template para nuestra base de datos. Tenemos tres templates. Uno que es para lo que viene siendo un almacén de base de datos, Data Warehouse. Una base de datos personalizada o customizada. Y el template que vamos a utilizar nosotros se llama General Purpose o Transaction Processing. Entonces tomamos esta opción, General Purpose, y le damos Next. De aquí vamos a poner lo que es el nombre de la base de datos que definimos en el video pasado, que se vayan, que es DB01. Tenemos una opción que dice Create as Container Database, la vamos a deshabilitar, no queremos nada de esto, le damos Next. Nos pregunta aquí si queremos utilizar los atributos de storage de archivos para la base de datos, y aquí vamos a seleccionar la segunda opción, utilizar los siguientes stores de atributo para la base de datos. Entonces aquí nosotros vamos a dejar esto por default, vamos a dejar aquí File System. En esta parte también vamos a dejar lo que es el database File Location, también lo vamos a dejar todo por default. Aquí se va a completar esta ruta de la siguiente manera. Tenemos aquí una variable que se llama Oracle Base. Entonces ese Oracle Base va a ser diagonal U01 diagonal app diagonal Oracle, y luego de aquí es Oradata diagonal, y luego nos aparece db-unique name, que sería db01. Entonces esta ruta va a quedar conformada de esta forma. Pues básicamente dejamos esto por default, no le vamos a mover. Le damos Next. Nos pregunta si queremos escoger unas opciones de recuperación para la base de datos. Todo esto lo vamos a dejar por default, no vamos a aquí especificar nada. Le damos Next. Aquí nos pide una selección de Listener, que es el proceso de escucha para aceptar conexiones de la base de datos.
no tenemos ningún listener, entonces le vamos a decir que nos genere un nuevo listener, y a este listener le vamos a dar el nombre por default, que es listener. El puerto de escucha, que también es el puerto por default, es el 1521, lo vamos a dejar. Podemos aquí poner cualquier otro puerto, 1620, 1800, no sé, algún puerto que sepamos que está libre y que no ocupa alguna otra aplicación en nuestro servidor de donde estamos instalando la base de datos. En este caso yo lo voy a dejar en el puerto que utiliza Oracle por default, que es el puerto 1521. Y vean que automáticamente me está diciendo que lo va a poner dentro de esta ruta, o la configuración la va a crear dentro de esta ruta. No exactamente aquí, porque todavía de aquí se crea un directorio que se llama network, luego otro que se llama admin, y ahí es donde se escribe la configuración. Entonces le damos next. Nos aparece esta siguiente ventana que pregunta si queremos configurar un Oracle Database Vault y configurar Oracle Label Security. Simplemente le damos next. Nos detecta aquí la cantidad de memoria que tiene el servidor y aquí hace una asignación automática por default. Vamos a dejar lo que nos sugiere Oracle como uso de memoria, que son 3177 megas para la parte del SGA y 795 megas para la parte del PGA. Tenemos en el sistema, acuérdense que aproximadamente 8 gigas. Entonces aceptamos todo esto por default. Lo que sí vamos a cambiar es donde dice sizing, la cantidad de procesos que la base de datos va a ser capaz de hacer de forma simultánea. Normalmente esto yo lo subo en una base de datos de producción, yo lo subo hasta 1000. En este caso yo lo voy a dejar en 500. ¿Por qué hago esto? Porque si lo dejamos por default, cuando la base de datos se esté transaccionando, se esté usando de forma normal, dependiendo de la transaccionalidad de la base de datos, podemos llegar a topar este número de procesos y es necesario realizar un crecimiento de este número, pero hacerlo es un poco complicado. Entonces, para evitarme esas tareas de mantenimiento, yo lo que hago es lo que les digo, una base de producción de una vez la subo a 1000, en este caso lo voy a dejar en 500. Esto ya completamos, le damos siguiente. Nos pregunta si queremos configurar lo que es el Enterprise Manager, que es una herramienta de administración de la base de datos. En este momento no lo vamos a hacer. También se puede configurar de forma posterior, le damos next. Nos pide que pongamos los passwords para los usuarios sys y system, que son los usuarios administradores de la base de datos. Entonces en este caso le voy a poner el mismo password a los dos usuarios, por eso tomo esta opción, que básicamente nos dice que se utilicen los mismos passwords administrativos para todas las cuentas. Entonces le pongo el password, que es el mismo para ambos. Me aparece una advertencia porque estoy utilizando una contraseña sencilla, no es una base de producción, entonces no me preocupo por eso. Le doy next. Nuevamente aparece la advertencia, simplemente le doy que sí. Y por último ya nos aparece la parte donde nos dice que seleccionemos las opciones de creación de la base de datos. Entonces aquí podemos seleccionar algo más, pero simplemente vamos a dejar todo por default y le damos next. Nos aparece un resumen de lo que se va a instalar y dónde se va a instalar. Aquí tenemos lo que son los archivos de auditoría de la base de datos que se van a instalar en esta ruta. Acuérdense que aquí hay sustituciones. Los archivos de control de la base de datos de Oracle, que en este momento probablemente no sepan qué son. Igual más adelante en otros videos estaré haciendo lo que es la descripción de esto. Los archivos de datos que se van a crear, los archivos de control, está lo que comentaba, y los archivos redologs. Entonces esto es solamente como información, no es un resumen de lo que va a ocurrir. Y le damos aquí finalizar. Y comienza ya lo que es la creación de la base de datos. En este momento termina lo que es la creación de la base de datos. Nos aparece un mini resumen de todo lo que se hizo y le damos close.
Entonces ahorita voy a hacer lo que se conoce como tareas de post instalación de la base de datos. Entonces tenemos que verificar que el listener esté funcionando y que la base de datos esté funcionando. Eso lo hacemos con comandos como ps-fea grep pmon, que básicamente es un process monitor de la base de datos. Entonces ese process monitor trae asociado lo que es el seed de la base de datos. Si esto está arriba, o si tenemos un proceso de este tipo en Linux, significa que la base de datos está corriendo. Tenemos otra verificación que es el ps-fea grep tns, es la verificación del listener. Con eso nosotros estamos validando que el listener está corriendo. También lo podemos validar con un comando que se llama tnsping y el nombre de la base de datos db01, y aquí nos da el estatus del listener. tnsping utility for Linux, nos dice aquí que se resolvió la conexión hacia la base de datos en 0 milisegundos, o sea, fue una respuesta demasiado rápida. Y aquí tenemos lo que se conoce como el string de conexión hacia la base de datos. Aquí, como pueden ver, está lo que es el FQDN del servidor, el puerto que se configuró y el nombre de la base de datos. Ahora, ¿dónde se guardan estas configuraciones? Dentro de Oracle Home existe una carpeta que se llama Network, y aquí, o una subcarpeta que se llama Network y luego otra que se llama Admin. Me cambio esa ruta, le doy un ls-ltr y aquí voy a ver tres archivos. Lo que son el tnsnames, que es el archivo de configuración de las strings de conexión de la base de datos, el listener.hora, que es el archivo donde se configuran los listeners o los procesos de escucha de la base de datos, y lo que es el sqlnet.hora, que es donde se llegan a configurar algunos parámetros de conectividad a nivel de red para la base de datos. Y por último, pues vamos a entrar directamente a la base de datos. SQL Plus, aquí como estoy logueado directamente en el servidor, le puedo dar que me conecte con una sesión privilegiada diciéndole SQL Plus /as sysdba. Ya conectados, le damos un select created, name from bpcitos database para ver lo que es la fecha de creación y el nombre de la base de datos. Después le damos un select instance-name, hostname, versión, status from bpcitos instance. Hostname lleva guión bajo. Entonces sería select instance-name, host-name, versión, status from bpcitos instance, para ver ya lo que es el nombre de la instancia, el nombre del hostname, la versión y el estatus de la base de datos. Le damos un set line size para poder desplegar la información en un modo más legible. Ampliamos la terminal y repetimos el comando con R1, y ya con esto podemos ver la información de un modo más legible. Y por último vamos a ver cómo levantar la base de datos, porque en este momento no está automatizado el proceso de inicio de la base de datos. Entonces, si apagamos el servidor y lo volvemos a encender, la base de datos no va a subir. Entonces, yo ahorita puedo apagar el servidor, no es lo correcto, pero vamos a hacer la simulación de una caída. Entonces le voy a dar aquí apagar, power off, inicio sesión con el usuario Oracle, abro una terminal, ejecuto los comandos que hace rato les mostraba, ps-fea grep pmon, no tengo nada. Repito el comando buscando el proceso de listener, tampoco tengo nada. Aquí le puedo dar, como ya tengo configuradas las variables de ambiente de Oracle,
Así como inicié la terminal, desde aquí yo ya puedo ejecutar el comando SQL Plus. Entonces vamos a iniciar una sesión privilegiada. Me aparece un mensaje que dice Connected to an idle instance, que significa que la base de datos está abajo. Y le vamos a dar Start Up. Lo que nos queda por hacer ahorita es, ya tenemos la base de datos arriba, nos falta levantar lo que es el listener. Si yo le doy un lsnrctl status listener, tenemos un mensaje de conexión rechazado. Entonces para levantar el listener lo que vamos a hacer es lsnrctl. Bueno, antes de eso le voy a dar un tnsping db01 y vean cómo me aparece un mensaje de error que dice tns no listener. Obviamente entonces eso significa que el listener está abajo, y tal como lo comprobamos hace rato. Entonces vamos a levantarlo. Eso lo hacemos con el comando lsnrctl start listener. Y ahora sí, tnsping db01, aquí está, conexión exitosa. Bueno, lo vemos porque aquí dice que se pudo, que es ok. Y repetimos este comando y ya nos da aquí un proceso de tipo TNS. Bien, entonces con esto hemos terminado esta secuencia de videos donde vimos cómo hacer la instalación de los binarios y la creación de una base de datos de Oracle. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like al video y suscríbanse. Nos estamos viendo. Hasta luego.